Jerusalén no duerme. Aunque las calles se vacíen y las campanas de las iglesias resuenen en la penumbra, aunque el eco de las oraciones en el muro occidental se disuelva en el viento, hay un murmullo invisible que nunca calla. Es el murmullo de la historia y del cielo entrelazados en un mismo punto. Las piedras que componen sus muros han visto imperios levantarse y caer, ejércitos marchar y retroceder, coronas de gloria y de espinas. Todo pasa, pero el nombre Jerusalén permanece. ¿Por qué? Porque esta ciudad no es cualquier ciudad. Es el reloj del cielo, el escenario escogido por Dios para marcar los capítulos más decisivos de la redención y del juicio. Cada vez que los ojos del mundo se vuelven hacia Israel, no es casualidad. Cuando los titulares anuncian conflictos, cuando líderes se reúnen para firmar pactos, o cuando multitudes oran con los ojos húmedos en la ciudad vieja, algo vibra en lo profundo del espíritu humano. Jesús ya lo dijo en el Monte de los Olivos: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué quiso decir? Que las señales visibles, guerras, engaños, terremotos, pestes, persecuciones, falsos mesías, son como hojas que anuncian un cambio de estación. Y la estación que se avecina no es otra que el fin de los tiempos. Pero aquí está la advertencia que muchos olvidan. Jesús no se limitó a hablar de catástrofes. Él habló de corazones. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Puedes ver el eco de esas palabras hoy? Basta mirar a tu alrededor. Relaciones rotas, frialdad espiritual, violencia como espectáculo, la mentira elevada a normalidad. No hace falta un profeta moderno para reconocer que estamos viviendo dolores de parto. El cielo y la tierra se estremecen, pero el verdadero temblor está ocurriendo en las almas que se acostumbran al pecado, en las conciencias que pierden sensibilidad, en las familias que renuncian a la fe. Jerusalén, entonces, no es solo un lugar geográfico, es un espejo. Cada piedra habla de fidelidad y traición, de consagración y de apostasía, de lágrimas y de esperanza. Y mientras el mundo debate geopolítica, Dios susurra a quienes tienen oídos para oír: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Ese mandato no es pánico, es misericordia. El Señor nos llama a mantener las lámparas encendidas, a no dormir como los demás, sino a estar sobrios y vigilantes. Aquí, en Luz en la Oscuridad, no buscamos sensacionalismo ni especulación barata. Nuestro propósito no es alimentar ansiedad, sino abrir los ojos a la palabra profética más segura, esa que ilumina como una lámpara en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No corremos detrás de cada rumor ni de cada teoría. Corremos hacia la Escritura porque solo ella puede distinguir entre la verdad eterna y la sombra pasajera. La Biblia es clara. Israel, Jerusalén y las naciones serán parte del clímax de la historia, pero el punto central no es la política ni los ejércitos. Es la venida del Rey que reinará desde esta misma tierra renovada. Ahora quiero detenerme y hablarte directamente a ti. Este canal no existe sin tu participación. En medio de tantas voces que confunden, necesitamos una comunidad despierta, vigilante, que no tema escudriñar las Escrituras. Por eso, antes de avanzar al siguiente bloque, te pido algo muy importante. Escribe en los comentarios qué señal de las que Jesús anunció en el Monte de los Olivos ves hoy con más claridad. ¿Es el aumento del engaño religioso? ¿Es el enfriamiento del amor? ¿Es el ruido de las guerras y la violencia que parece multiplicarse sin freno? Tu respuesta puede abrir los ojos de alguien que todavía no conecta la realidad con la profecía. Además, suscríbete ahora mismo a Luz en la Oscuridad. Este es solo el inicio de un recorrido profundo y revelador, donde analizaremos paso a paso lo que la palabra dice sobre Israel y el fin. Y te invito también a compartir este video con alguien que esté confundido por el caos actual. Puede ser la chispa que encienda esperanza en medio de la desesperación.
Jerusalén no es un eco del pasado, es el reloj del cielo que late en el presente. Y mientras el mundo duerme, Dios levanta a sus atalayas. ¿Serás uno de ellos? Respira hondo, abre tu Biblia y camina conmigo. La noche es oscura, pero la luz de la profecía aún brilla. Este es el momento de velar. Bloque 2. La voz de Jesús en el Monte de los Olivos. Imagina la escena. El sol ya se ha ocultado tras las colinas. Jerusalén comienza a encender sus lámparas, y los discípulos, todavía confundidos por las palabras de su maestro sobre la destrucción del templo, lo siguen hasta el Monte de los Olivos. Allí, frente a la ciudad iluminada por la luna, surge una de las conversaciones más solemnes de la historia, el discurso profético de Jesús. No fue un sermón cualquiera. Fue una advertencia directa, clara y a la vez misteriosa, que revelaba el mapa del futuro y la intensidad de la batalla espiritual que vendría. Ellos habían preguntado con ansiedad: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». Mateo, preguntas humanas, urgentes, nacidas de la incertidumbre. Y la respuesta de Jesús no fue un calendario exacto, ni un código secreto para descifrar fechas, sino una lista de señales que actúan como dolores de parto, cada vez más intensos, más cercanos, más claros a medida que se acerca el fin. Jesús no comienza hablando de terremotos ni de guerras como muchos esperarían. Su primera advertencia es sobre algo más sutil y más peligroso: el engaño espiritual. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. Mateo 24, 4, 5. Aquí está la raíz de todo. El enemigo no necesita destruir con violencia cuando puede seducir con mentira, y este engaño no solo sería externo, con falsos profetas y mesías, sino también interno, doctrinas que aparentan piedad, religiones que parecen luz, pero esconden tinieblas, mensajes que exaltan al hombre en lugar de exaltar a Dios. Después, Jesús habla de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 7. A lo largo de la historia esto se ha cumplido repetidas veces, pero nunca como en la era moderna, donde la violencia puede multiplicarse a escala global en cuestión de minutos. Basta con observar el corazón humano para entender. La guerra exterior es solo un reflejo del conflicto interior, de la incapacidad del hombre de encontrar paz sin el príncipe de paz. No se detiene allí. Jesús menciona hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Son señales que golpean a la humanidad en su fragilidad más básica: alimento, salud y estabilidad. En cada generación, terremotos devastan ciudades, epidemias se extienden y multitudes mueren de hambre en un mundo lleno de abundancia. Y aunque muchos lo atribuyen a fenómenos naturales o a errores humanos, Jesús lo enmarca como parte de los dolores que anuncian un parto inevitable, el fin de la historia tal como la conocemos. Pero como si no fuera suficiente, Cristo añade algo que toca lo más profundo de la fe: la persecución. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. No se trata de un problema político ni social, sino de un conflicto espiritual. Seguir a Cristo en los últimos días no será cómodo ni popular. El odio del mundo contra el Hijo se reflejará en sus seguidores, y solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Jesús describe también la traición y el enfriamiento del amor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Finalmente, Jesús ofrece un rayo de esperanza en medio de estas advertencias. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Aquí está la señal más gloriosa. El discurso del Monte de los Olivos no es un relato para asustar, sino una llamada a la vigilancia. Jesús nos dice:
Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Cada noticia que resuena, cada catástrofe, cada engaño, es un recordatorio de que la historia tiene dirección, que el tiempo no es circular, sino lineal, y que su fin se acerca. ¿Lo entiendes? No se trata de vivir con paranoia, sino con preparación. No de obsesionarse con cada evento mundial, sino de vivir con lámparas encendidas, con corazones firmes en la fe. El discurso de Jesús en el Monte de los Olivos es, en realidad, un llamado a la esperanza activa. Aunque la oscuridad avance, aunque los engaños se multipliquen, el reino de Dios está a las puertas y el Rey viene en gloria. Bloque 3. Daniel y el conteo del tiempo. Si el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos nos entrega señales visibles para discernir los tiempos, el libro del profeta Daniel nos abre un calendario espiritual, un conteo preciso que revela cómo el cielo gobierna la historia. Daniel no fue un simple soñador en el exilio babilónico, fue un hombre que, entre ruinas y cadenas, recibió visiones que aún hoy estremecen a reyes y naciones. Y entre esas visiones, hay una que se levanta como columna central en la comprensión de los últimos días, la profecía de las 70 semanas. En Daniel 9, el profeta se encontraba orando y confesando los pecados de su pueblo, suplicando por restauración. Fue entonces cuando el ángel Gabriel descendió con un mensaje que excedía cualquier expectativa. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. Estas semanas no eran días literales, sino periodos proféticos que, al ser entendidos, trazaban un mapa desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías, y más allá, hasta el fin. Era como si el cielo entregara un reloj espiritual que marcaba cada giro de la historia. Un reloj que aún late en el trasfondo de los acontecimientos actuales. El conteo comienza con un decreto para restaurar Jerusalén, se extiende hacia la primera venida de Cristo y culmina en un tiempo señalado donde surge la figura de la abominación desoladora. Esta expresión, repetida tanto por Daniel como por Jesús siglos después, no es casual. Habla de un poder que profana lo sagrado, que se sienta en el lugar que pertenece solo a Dios y que arrastra multitudes al engaño. Lo inquietante es que no se trata simplemente de un evento aislado en el pasado, sino de un patrón que se repite, un principio espiritual, que se manifiesta en diferentes momentos de la historia, pero que alcanzará su clímax en los últimos días. Piensa en esto. Daniel vivía rodeado de templos paganos, imágenes idolátricas y reyes que se autoproclamaban dioses. En ese contexto, recibir una visión sobre la abominación desoladora no era solo una advertencia futura, sino una revelación de que la batalla por la adoración es el centro del conflicto universal. Y así como en su tiempo Nabucodonosor levantó una estatua de oro y exigió adoración, en el fin del tiempo se levantará un sistema global que exigirá lealtad absoluta, y quienes se nieguen serán perseguidos. La profecía de Daniel entonces conecta con las palabras de Jesús y con el Apocalipsis de Juan. Es como un tejido donde cada hilo refuerza al otro. Daniel nos muestra que la historia no avanza al azar, que no estamos a merced de reyes, presidentes o dictadores. Todo está bajo el control de aquel que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel 2:21. Esto significa que aunque el mundo parezca dominado por caos y violencia, hay un calendario celestial que se está cumpliendo con precisión. Pero aquí está lo más impresionante. Daniel no solo habla de bestias, reinos y semanas. Él habla de un Mesías príncipe que sería cortado, no por sí mismo, sino por nosotros. En medio de juicios y señales de destrucción, la profecía de Daniel apunta a la cruz, al sacrificio del Cordero de Dios como el eje de toda la historia. Porque antes del fin, antes de la abominación, antes del juicio, está la gracia. La sangre del Mesías derramada en el Calvario es la garantía de que el tiempo no termina en oscuridad, sino en victoria para quienes confían en él. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros?
que debemos leer los tiempos no solo con los ojos en los periódicos, sino con los ojos en la profecía, que debemos entender que cada movimiento político, cada crisis económica, cada alianza militar, no es un hecho aislado, sino una pieza en un tablero mucho más grande, el tablero del plan de redención y del conflicto final entre Cristo y el Anticristo. Por eso, cuando escuches hablar de tratados de paz en Medio Oriente, de tensiones sobre Jerusalén o de intentos de reconstruir el templo, recuerda, Daniel ya vio sombras de todo esto. Él nos advirtió que habría un poder que buscaría ocupar el lugar de Dios. Nuestra tarea no es caer en el sensacionalismo ni en el miedo, sino mantenernos firmes en la verdad revelada, porque el tiempo que se aproxima no es solo de confusión, sino también de definición. El conteo de Daniel sigue corriendo, y cada día nos acerca al cumplimiento pleno de esas semanas proféticas. Y aunque muchos intenten interpretar a su manera, el principio es claro. La historia tiene un final escrito, y el Mesías es el centro de ese final. No se trata de adivinar fechas, sino de estar preparados. No se trata de especular, sino de velar. El llamado de Daniel no es solo a entender números y símbolos, sino a vivir en fidelidad, a consagrarse al Dios que tiene el control de los tiempos y que pronto pondrá fin al misterio de la iniquidad. Bloque 4. Ezequiel 38-39. Sombras del norte. Cuando abrimos las páginas de Ezequiel 38 y 39, nos encontramos con una de las profecías más inquietantes de todo el Antiguo Testamento. Allí el profeta, desterrado en una tierra extraña, recibe una visión que trasciende su tiempo y se proyecta hacia un futuro turbulento. Es la visión de Gog de la tierra de Magog, un líder de las regiones del norte, que se levantará con una coalición de pueblos para atacar a Israel en los últimos días. Las imágenes que describe Ezequiel son intensas: ejércitos inmensos como una nube cubriendo la tierra, armas preparadas para la invasión, pueblos reunidos por un propósito común: destruir al pueblo escogido. Muchos a lo largo de la historia han intentado identificar quién es Gog, de dónde viene Magog, y qué naciones representan Mesec, Tubal, Persia, Cus y Fut. Algunos ven en estas referencias antiguas a potencias actuales, a alianzas militares modernas, a imperios que resurgen en el escenario internacional. Otros prefieren una lectura más simbólica, viendo en esta coalición la manifestación del espíritu de rebelión que siempre se ha levantado contra Dios y contra su pueblo. Sea cual sea la interpretación específica, el mensaje central es innegable. En los últimos tiempos habrá una confederación poderosa que se levantará contra Israel, y será Dios mismo quien intervendrá de manera sobrenatural para defenderlo. El texto es claro: no es Israel quien gana la batalla, es el Señor. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. La guerra de Gog y Magog no es una simple confrontación geopolítica. Es un escenario en el que el cielo revela quién tiene realmente el control de la historia. Mientras los ejércitos avanzan con arrogancia, pensando que son dueños del destino, el Dios de Israel desata su juicio con terremotos, fuego, pestilencias y lluvia torrencial. La arrogancia humana es derribada en un instante, y el nombre del Señor se levanta sobre todas las naciones. Pero lo que hace a esta profecía aún más relevante es su resonancia con el Apocalipsis. En Apocalipsis 20, Juan retoma los nombres de Gog y Magog para describir una rebelión final, después del milenio, cuando Satanás, liberado por un breve tiempo, reunirá a las naciones para atacar la ciudad amada. Allí, como en Ezequiel, el desenlace no depende de la fuerza humana, sino del fuego de Dios que desciende del cielo y consume a los enemigos. Vemos entonces que Gog y Magog son más que nombres antiguos. Son símbolos del último intento del mal por derrocar lo sagrado, del último rugido del dragón antes de ser derrotado para siempre. ¿No es impresionante cómo la Biblia teje un mismo hilo a través de los siglos?
Lo que Ezequiel vio en el exilio, Juan lo confirma en la isla de Patmos. Lo que los discípulos escucharon de labios de Jesús sobre guerras y tribulaciones, Daniel lo anunció en sus visiones, y Ezequiel lo enmarca en una batalla cósmica que termina con la gloria de Dios brillando sobre todas las naciones. Sin embargo, aquí debemos hacer una advertencia. Es fácil caer en el sensacionalismo. Cada generación ha querido identificar a Gog y Magog con sus enemigos contemporáneos. Unos dijeron que era el Imperio Romano, otros vieron a los turcos otomanos, otros a Rusia, otros a diferentes alianzas modernas. Y aunque estas aplicaciones puedan tener cierta relevancia, lo importante es no perder de vista lo esencial. No es el nombre del enemigo lo que importa, sino la certeza de la intervención divina. La profecía no está para alimentar morbo ni especulación política, sino para despertar vigilancia espiritual. Entonces, ¿qué nos enseña realmente Ezequiel 38-39? Primero, que el pueblo de Dios nunca estará libre de oposición. Hasta el fin habrá poderes que buscarán su destrucción. Segundo, que nuestra confianza no puede estar en alianzas humanas, ejércitos o armas, sino en el Dios que pelea por nosotros. Tercero, que aún en medio de la guerra, el propósito de Dios es revelarse al mundo, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, es decir, incluso el caos será usado para exponer la gloria divina. Hoy, cuando vemos alianzas militares formándose, cuando escuchamos rumores de conflicto alrededor de Israel y del Medio Oriente, recordemos estas palabras. No se trata de adivinar titulares ni de señalar con el dedo a cada potencia mundial. Se trata de entender que la profecía ya nos advirtió. Habrá oposición, habrá guerra, habrá intento de destrucción. Pero también se nos asegura, el Dios de Israel no permitirá que su pueblo sea aniquilado. Él mismo intervendrá, y lo hará de manera tan contundente que ninguna nación podrá atribuirse la victoria. La sombra de Gog y Magog sigue proyectándose sobre la historia. Algunos la ven acercarse desde el norte, otros desde el este. Pero lo que realmente importa es estar preparados espiritualmente, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, no habrá tiempo para improvisar la fe. El momento de consagrarse es ahora, de levantar la mirada y afirmar el corazón en aquel que reina sobre los ejércitos celestiales. Bloque 5. Apocalipsis 11:13. Jerusalén, testigos y oposición. Cuando avanzamos hasta el corazón del Apocalipsis, capítulos 11 al 13, nos encontramos con imágenes que estremecen. Jerusalén convertida en escenario de testimonio y conflicto, la aparición de dos testigos que proclaman la verdad con poder celestial, la furia del dragón y el ascenso de la bestia que busca devorar a los santos. Son páginas densas, cargadas de símbolos, pero que reflejan la misma tensión que Jesús y Daniel ya habían anunciado. La lucha final no será principalmente política ni militar, sino espiritual y global. El capítulo 11 comienza con la medida del templo y la aparición de los dos testigos. Ellos representan la voz profética que no puede ser silenciada, la proclamación de la verdad en medio de la apostasía y el engaño. Visten de cilicio, señal de arrepentimiento y consagración, y durante 1260 días profetizan con autoridad divina. El mundo los odia, los persigue, y finalmente la bestia que sube del abismo los mata. Sus cuerpos quedan expuestos en las calles de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. Jerusalén, otra vez, se convierte en símbolo de rebelión y de redención, de rechazo al Mesías y de testimonio poderoso, pero la muerte no es el final. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida entra en ellos y se levantan ante los ojos de sus enemigos. Es la señal de que la verdad nunca muere, que la palabra de Dios puede ser perseguida, pero no destruida. El mundo celebra su silencio, pero el cielo los resucita. Aquí hay un mensaje para todos nosotros. Aunque la fidelidad parezca inútil, aunque la persecución parezca triunfar, la victoria está en manos de aquel que da vida.
El capítulo 12 nos traslada a un escenario cósmico. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, da a luz a un hijo varón que regirá a todas las naciones. El dragón, símbolo de Satanás, intenta devorarlo, pero el niño es arrebatado a Dios y a su trono. Aquí se resume el conflicto desde Génesis hasta Apocalipsis, la lucha entre la descendencia de la mujer y la serpiente antigua. Jerusalén y el pueblo de Dios son el campo visible, pero detrás de cada evento hay un combate invisible entre ángeles y demonios, entre Cristo y Satanás. El dragón, al ser derrotado en el cielo, desciende a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y su furia se dirige especialmente contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. En el capítulo 13 la visión se intensifica. Aparece una bestia que surge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, llena de blasfemias. Recibe poder y autoridad del dragón, y toda la tierra se maravilla tras ella. Es un poder global, político y religioso, que busca controlar, perseguir y obligar a la adoración. Luego surge otra bestia de la tierra, que actúa como falso profeta, haciendo descender fuego del cielo y engañando a los moradores del mundo. Este segundo poder lleva a los hombres a levantar una imagen de la primera bestia, y obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en su mano o en su frente. Es la famosa marca de la bestia, señal de lealtad al sistema del anticristo, en oposición a la lealtad a Dios. Observa la secuencia. Primero el testimonio de los 2 testigos, luego la furia del dragón, después la imposición de un sistema mundial de adoración falsa. La línea es clara. El conflicto no gira en torno a política o economía, sino en torno a la adoración y la fidelidad. ¿A quién rendiremos lealtad cuando las presiones aumenten? ¿A la bestia y su sistema, o al cordero que fue inmolado? Esta es la pregunta que definirá el destino eterno de la humanidad. En medio de estas visiones, Apocalipsis lanza una advertencia solemne. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. No se trata de una fe superficial ni de una religiosidad cómoda, sino de una resistencia perseverante que se aferra a la palabra aun cuando el mundo entero se levante en contra. Los santos no ganan con armas, ganan con fidelidad. No vencen por fuerza, vencen por testimonio. Y aquí es donde tú y yo entramos en escena. Estamos viendo cómo los sistemas del mundo se alinean cada vez más para controlar, vigilar y uniformar. La libertad se reduce, la presión aumenta, y la fe auténtica se convierte en rareza. La pregunta es, ¿seremos fieles? ¿Guardaremos el testimonio aunque cueste? ¿Estaremos dispuestos a ser como los 2 testigos, proclamando la verdad aun si el precio es la vida misma? Antes de continuar, quiero invitarte a una acción concreta. Si has entendido que la batalla del fin es sobre adoración y fidelidad, escribe en los comentarios una palabra. Yo seré fiel. Decláralo públicamente, no como una fórmula mágica, sino como un compromiso espiritual. Que tu comentario sea un testimonio visible de que no temes identificarte con Cristo. Además, te animo a suscribirte al canal y a compartir este video con alguien que todavía no comprende la seriedad del conflicto profético. Cada suscripción, cada comentario y cada compartido ayuda a que más personas despierten del sueño espiritual y se preparen para lo que viene. El Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de victoria, y aunque la bestia ruja y el dragón amenace, la última palabra la tiene el Cordero. Pero esa victoria será compartida solo por quienes lo sigan sin reservas. No se trata de religión, se trata de lealtad. No se trata de teorías, se trata de vidas consagradas. El tiempo de decidir es ahora. Bloque 6. Israel en la historia reciente. Señales y lectura responsable. Cuando hablamos de Israel en el marco profético, corremos un riesgo doble. Por un lado, el de la indiferencia,
como si todo lo que ocurre allí fuese un detalle lejano sin relación con la fe. Por otro, el del sensacionalismo, viendo en cada titular de prensa el cumplimiento inmediato de una profecía. Ambos extremos son peligrosos. La indiferencia ciega. El sensacionalismo confunde. Lo que necesitamos es discernimiento, una mirada sobria y bíblica que reconozca los movimientos de la historia sin caer en exageraciones que terminan debilitando la fe. La historia reciente de Israel, sin embargo, no puede ser ignorada. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío volvió a constituirse como nación en 1948. Para muchos estudiosos de la profecía, este hecho fue un punto de inflexión, un reloj profético que comenzó a sonar con fuerza renovada. El regreso de un pueblo a su tierra, después de siglos de diáspora, parecía casi imposible desde una perspectiva humana, pero la Escritura ya había anunciado que Dios reuniría a su pueblo de los confines de la tierra. Isaías habló de ello, Jeremías lo proclamó, Ezequiel lo describió en su visión de los huesos secos que vuelven a tener vida, y de pronto, en pleno siglo XX, la historia se alineaba con la profecía. Desde entonces, cada guerra, cada tratado de paz, cada tensión en Jerusalén ha sido interpretada como señal del fin. Y aunque es cierto que todo esto se conecta con la narrativa profética, debemos ser cautos. Jesús nos dijo, «Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios». Pero también dijo, «Aún no es el fin». La clave no está en convertirnos en adivinos de titulares, sino en lectores responsables de la palabra. En los últimos 70 años, Israel ha estado en el centro de múltiples conflictos. La Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, la tensión constante con países vecinos y con organizaciones que niegan su derecho a existir. Cada evento parece eco de las palabras de Jesús sobre nación contra nación, reino contra reino. Pero lo más impresionante no es la repetición de la violencia, sino la resistencia inexplicable de este pequeño país rodeado de enemigos. Muchos analistas reconocen que la supervivencia de Israel no puede explicarse solo en términos militares o estratégicos. Hay algo más, y quienes creemos en la palabra sabemos que es. La mano de Dios aún sostiene el destino de su pueblo. Pero cuidado, no debemos confundir el Israel político con el Israel espiritual. El hecho de que el pueblo judío haya regresado a su tierra no significa automáticamente que todo lo que haga el Estado moderno de Israel esté alineado con la voluntad de Dios. La Biblia es clara. No se trata de nacionalismo, se trata de fidelidad. A lo largo de la historia, Israel cayó en idolatría, se apartó de los mandamientos, rechazó al Mesías. Y aún así, Dios no lo desechó, porque sus promesas son irrevocables. El apóstol Pablo lo dijo, Dios no ha desechado a su pueblo. Romanos 11:1. Sin embargo, también recordó que no todo Israel es Israel, sino aquel que permanece en la fe. Esto significa que debemos mirar a Israel con respeto, reconociendo su papel central en el plan profético, pero también con discernimiento, sabiendo que la verdadera esperanza no está en un estado político, sino en el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. La Jerusalén que realmente importa no es solo la terrenal, sino la celestial, la que desciende del cielo como novia ataviada para su esposo. Apocalipsis 21:2. ¿Cómo entonces leer la historia reciente de Israel sin caer en extremos? Primero, reconociendo que su restauración como nación es un signo profético poderoso, pero no el único. Segundo, entendiendo que cada conflicto y cada tratado son recordatorios de que Jerusalén sigue siendo copa de temblor para las naciones, tal como anunció el profeta Zacarías, Zacarías 12:2. Tercero, enfocándonos en el mensaje central, que el regreso de Cristo está cada vez más cerca y que lo importante no es predecir cada titular, sino preparar el corazón. Hoy las noticias sobre Israel se multiplican. Tensiones por el monte del templo, acuerdos internacionales que se rompen y se rearman, movimientos religiosos que sueñan con reconstruir el templo.
Todo esto resuena como ecos de las profecías. Pero la pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos nosotros con esta información? ¿Nos llenamos de ansiedad? ¿Corremos detrás de cada rumor? ¿O nos volvemos a la palabra y a la oración? El verdadero discípulo no vive de especulaciones, sino de fe activa. La historia reciente de Israel es una señal, sí, pero no para distraernos, sino para despertarnos. Es un recordatorio de que el Dios que cumple lo que promete está moviendo las piezas de la historia hacia el cumplimiento final. Y si Él cumple lo que dijo a través de los profetas hace miles de años, también cumplirá lo que prometió a su iglesia. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Bloque 7. Templo, tratados y tiempos. Entre las señales que más despiertan curiosidad y controversia en el estudio profético, se encuentra la cuestión del templo en Jerusalén. Desde que el segundo templo fue destruido en el año 70 d.C., por las legiones romanas, el monte del templo ha sido lugar de disputas religiosas y políticas. Para los judíos, sigue siendo el lugar más sagrado, el centro de la adoración que esperan restaurar algún día. Para musulmanes, es el sitio de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, lugares de devoción y orgullo religioso. Para cristianos, es un recordatorio del cumplimiento de las palabras de Jesús: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. En el mundo profético, hablar del templo es hablar de tiempos finales. Algunos creen que debe reconstruirse para que se cumplan las profecías de Daniel sobre la abominación desoladora y para que se manifieste plenamente el anticristo. Otros argumentan que el verdadero templo no es un edificio hecho por manos humanas, sino la comunidad de los fieles, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, en quien habita el Espíritu Santo. Esta tensión entre lo literal y lo simbólico ha dividido a intérpretes por siglos, y lo cierto es que el debate continúa hasta hoy. A esto se suman los constantes tratados de paz en Medio Oriente. Cada vez que Israel y sus vecinos firman un acuerdo, muchos lo miran como posible cumplimiento de las profecías sobre pactos engañosos que precederán al fin. Daniel 9 habla de un príncipe que confirmará un pacto con muchos por una semana, y para algunos, esto se refiere a un acuerdo político en los últimos días, un tratado que marcará el inicio de la tribulación. Otros, sin embargo, ven en esto un cumplimiento pasado en la historia del pueblo judío y de la obra del Mesías. Lo que queda claro es que tanto los intentos de reconstrucción del templo como los tratados de paz generan una atmósfera de expectativa apocalíptica. Cada piedra removida en Jerusalén, cada reunión diplomática, cada rumor de un nuevo pacto, se convierte en terreno fértil para especulación y ansiedad. Y aunque es cierto que la Biblia nos llama a velar y discernir, también nos advierte contra el engaño de querer forzar interpretaciones en cada evento. Jesús fue muy claro: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿cómo debemos responder? Con discernimiento, evitando tanto la incredulidad como la obsesión. El peligro de la incredulidad es pensar que nada tiene relación con la profecía y vivir como si Cristo nunca fuera a regresar. El peligro de la obsesión es leer cada titular como si fuera cumplimiento definitivo y terminar atrapados en un ciclo de decepción constante. Ambas posturas adormecen el corazón, una por indiferencia, la otra por cansancio. La postura correcta es la que mantiene los ojos abiertos y el corazón firme, entendiendo que los eventos visibles son recordatorios de una realidad invisible que se acerca. Si mañana comenzaran obras en el monte del templo, el mundo entero quedaría paralizado. Si se firmara un tratado de paz histórico entre Israel y sus enemigos más radicales, los analistas correrían a conectar versículos con titulares. Pero el verdadero discípulo no se deja arrastrar por la emoción del momento, sino que examina todo a la luz de la palabra. El enfoque no está en si el templo se reconstruirá o no, sino en quién ocupa ya el trono de nuestro corazón.
Porque si Cristo no reina en nosotros, poco importa lo que ocurra en Jerusalén. Además, no olvidemos que el Apocalipsis mismo presenta una visión más elevada, un templo celestial donde Dios y el Cordero son su luz, y donde no habrá necesidad de edificio físico. Apocalipsis 21-22. Eso significa que cualquier intento humano de restaurar el templo terrenal es apenas una sombra de la realidad definitiva. El peligro es convertirlo en ídolo, en símbolo de orgullo religioso, mientras se rechaza al verdadero Mesías que es el único camino al Padre. Los tratados, los rumores de paz, los sueños de reconstrucción del templo, todo esto forma parte del paisaje profético, pero su propósito no es que vivamos obsesionados con cada detalle, sino que despertemos a la urgencia espiritual. El fin no se trata de edificios ni de pactos políticos, se trata de la fidelidad del pueblo de Dios en medio de un mundo cada vez más hostil. Y mientras las naciones negocian, mientras las piedras esperan, el llamado de Cristo sigue siendo el mismo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Al final, lo que determinará nuestra preparación no es si entendemos perfectamente cada símbolo o cada evento, sino si permanecemos fieles al Señor del tiempo. Los templos pueden levantarse o caer, los tratados pueden firmarse o romperse, pero la promesa de Cristo permanece. He aquí, yo vengo pronto. Y esa es la certeza que debe sostenernos mientras el mundo corre tras rumores y el cielo prepara la consumación de todas las cosas. Bloque 8. La esperanza que sostiene. El Mesías y la Nueva Jerusalén. En medio de visiones de guerras, bestias, terremotos y engaños, podría parecer que la Biblia solo anuncia catástrofes. Sin embargo, cada profecía oscura apunta hacia una promesa luminosa. El centro del mensaje profético no es el caos, sino la esperanza en el Mesías y la certeza de una nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Esta esperanza no es una idea vaga, ni un consuelo psicológico para los débiles. Es el fundamento de la fe cristiana, el ancla que sostiene al pueblo de Dios en la tormenta. El Apocalipsis nos abre una ventana hacia esa realidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:1-2. Observa los contrastes: lo viejo pasa, lo nuevo desciende, lo corrupto desaparece, lo eterno se manifiesta. Lo que el hombre destruyó, Dios lo restaura en perfección. No es un simple volver al Edén, es mucho más. Es el cumplimiento final de toda promesa, la consumación de la redención. La esperanza de la Nueva Jerusalén es inseparable del Mesías. Él es el Cordero inmolado que abrió el camino, el Rey que viene a gobernar, el esposo que espera a su esposa. Las profecías de Daniel, las palabras de Jesús y las visiones de Juan convergen en una sola figura: Cristo. Por eso, aunque hablemos de Israel, de guerras y de señales, debemos recordar siempre que el centro no es la nación, ni los enemigos, ni siquiera los juicios. El centro es el Hijo de Dios. Él es el que sostiene la historia y el que garantiza el desenlace. La Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad radiante, con calles de oro, puertas de perla y muros de jaspe. Pero lo más glorioso no son sus materiales, sino su presencia. El tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:3-4. Estas palabras no son metáforas poéticas, son el juramento divino de que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Sin embargo, aquí encontramos un desafío. Muchos se concentran en la gloria futura y olvidan el llamado presente. La esperanza de la Nueva Jerusalén no es un refugio para escapar de la realidad,
es una fuerza para resistir hoy. Es el recuerdo de que la persecución, el hambre y la violencia son temporales, pero la fidelidad tiene recompensa eterna. Es lo que sostuvo a mártires en arenas romanas, a reformadores perseguidos, a creyentes que murieron confesando el nombre de Cristo. Lo que los sostuvo no fue optimismo humano, sino la certeza de que un día verán la ciudad que Dios construyó con sus propias manos. También debemos recordar que la Nueva Jerusalén no es solo un destino futuro, sino una invitación presente a vivir como ciudadanos del reino. Pablo nos recuerda que ya somos ciudadanos de los cielos. Filipenses 3:20. Eso significa que mientras el mundo corre tras sus propios reinos y poderes, nosotros vivimos bajo otra bandera. No esperamos el cielo como quien espera vacaciones lejanas. Vivimos ya como embajadores de esa realidad, mostrando en nuestra fe, en nuestra conducta y en nuestro amor que pertenecemos a una patria mejor. ¿Y qué hay de Israel en todo esto? La Jerusalén terrenal ha sido y será escenario de guerras y conflictos, pero apunta hacia la Jerusalén celestial. La primera es símbolo de la lucha, la segunda es símbolo de la victoria. Dios no olvida sus promesas a su pueblo, pero las lleva a plenitud en Cristo. Así, el Israel físico y la Iglesia del Cordero convergen en la consumación, una sola familia redimida, reunida alrededor del trono con cada lágrima enjugada. Esta esperanza nos invita a levantar la mirada. El mundo nos grita con noticias de crisis, pandemias, violencia y corrupción. Los titulares cambian cada día, pero la promesa permanece. Y aunque el enemigo quiera sembrar miedo y desesperanza, nosotros podemos responder con una convicción inquebrantable. El que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. No vivimos a la deriva. Vivimos en el camino hacia una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso, cuando la oscuridad te rodee, cuando la duda intente consumir tu fe, recuerda esto. Jerusalén terrenal puede caer, pero la nueva Jerusalén descenderá. Los reinos del mundo pueden tambalear, pero el reino de Cristo es inconmovible. La muerte puede tocar tu cuerpo, pero no tiene poder sobre tu destino eterno. La esperanza del creyente no se apoya en lo visible, sino en lo prometido. Y esa promesa es segura, porque fue sellada con la sangre del Mesías. Bloque 9. Discernir espíritus, no solo titulares. Cuando miramos la profecía, corremos el riesgo de obsesionarnos con los titulares de prensa, con cada movimiento político, con cada declaración internacional. Muchos creen que el discernimiento profético consiste en identificar al anticristo en los discursos de los líderes o en leer la marca de la bestia en cada avance tecnológico. Sin embargo, la Biblia nos advierte que el verdadero campo de batalla está más allá de las apariencias. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Aquí está el núcleo del discernimiento. No basta con analizar hechos visibles. Es necesario identificar el espíritu que los impulsa. En tiempos de confusión, las noticias se convierten en armas. La información corre más rápido que nunca, pero también la mentira se disfraza con más habilidad. Lo que antes era rumor local, hoy se multiplica globalmente en segundos. El resultado es un océano de datos donde verdad y engaño se entrelazan. Y en medio de ese mar, la profecía nos recuerda: la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Eso significa que detrás de cada ideología, de cada movimiento cultural, de cada sistema que intenta moldear la mente de las multitudes, hay un espíritu. Puede ser el espíritu de Dios guiando hacia la verdad, o el espíritu del error llevando hacia la apostasía. El discernimiento entonces no consiste en acumular información, sino en escuchar la voz del Espíritu Santo. Jesús prometió: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esta promesa es la clave para no naufragar en medio del caos. Muchos se preguntan: ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso?
La respuesta está en 3 pruebas sencillas pero profundas. La prueba de la doctrina. ¿Confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es el Hijo de Dios? La prueba del fruto. ¿Produce santidad, justicia, amor o fomenta pecado y orgullo? Y la prueba de la perseverancia. ¿Permanece en la palabra o se aparta hacia novedades y contradicciones? Estas pruebas inspiradas en las Escrituras nos ayudan a filtrar lo que oímos, vemos y consumimos. El peligro de no discernir es evidente. Muchos terminarán persiguiendo milagros y señales sin preguntarse de dónde provienen. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos aparecerían falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Esto significa que el engaño no será burdo ni evidente, será seductor, convincente, atractivo. Solo quienes estén cimentados en la palabra y guiados por el Espíritu podrán resistir. Por eso, el llamado hoy no es a pasar horas frente a las noticias tratando de conectar cada evento con un versículo, sino a pasar tiempo en oración y en la Escritura, pidiendo a Dios discernimiento. El verdadero creyente no vive de rumores, vive de revelación. No sigue la corriente del mundo sino la voz del pastor. El discernimiento es, en última instancia, una forma de obediencia. Obediencia a no dejarse llevar por la apariencia. Obediencia a probar los espíritus. Obediencia a mantenerse en la verdad, aun cuando la mentira parezca más convincente. El mundo actual está saturado de discursos que prometen paz, seguridad, progreso, libertad. Pero detrás de esas palabras muchas veces se esconde el espíritu de rebelión contra Dios. Pablo lo describió así: el misterio de la iniquidad ya está en acción. Segundas Tesalonicenses 2:7. No tenemos que esperar un futuro lejano para ver su obra. Ya está operando, moldeando mentes, seduciendo corazones, preparando el terreno para la manifestación plena del hombre de pecado. La profecía entonces no nos llama a paranoia sino a vigilancia. La diferencia es sutil pero crucial. La paranoia vive en miedo constante, ve conspiraciones en todo, paraliza el corazón. La vigilancia, en cambio, mantiene los ojos abiertos, alerta, pero firmes en la paz de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. El creyente vigilante no es un fanático alarmista, es una atalaya que observa y anuncia, pero que descansa en la soberanía de Dios. Discernir espíritus, no solo titulares, significa que no nos dejamos manipular por el ruido del mundo. Significa que aunque veamos señales aterradoras, no perdemos la calma porque sabemos quién sostiene el futuro. Significa que no corremos detrás de cada nuevo Mesías, porque ya tenemos al único verdadero. Y significa que no caemos en desesperanza, porque aunque el misterio de la iniquidad avance, el Espíritu de verdad sigue guiando a su pueblo paso a paso hasta el fin. Bloque 10. Llamado final. Velar, orar y consagrarse. Cada profecía que hemos recorrido, desde las advertencias de Jesús en el Monte de los Olivos, pasando por las visiones de Daniel y Ezequiel, hasta las escenas solemnes del Apocalipsis, nos confronta con una realidad ineludible. El tiempo se acorta y la neutralidad es imposible. No estamos ante un pasatiempo religioso ni ante un rompecabezas para curiosos. Estamos ante una batalla de vida o muerte, de luz o tinieblas, de verdad o engaño. Y la Escritura es clara. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, debemos levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. El llamado de Cristo se resume en 2 verbos urgentes: velad y orad. Velar es mantenerse despierto cuando el mundo duerme. Es rechazar las distracciones de una generación embriagada de entretenimiento y de falsas seguridades. Velar es vivir como peregrinos que saben que la noche está avanzada y el día se acerca. Orar, por su parte, no es repetir fórmulas vacías, sino cultivar intimidad con el Dios que gobierna la historia. La oración es el hilo invisible que nos une al trono celestial.
la respiración del alma en medio de la tormenta, el refugio contra el engaño que viene. Pero hay un tercer pilar indispensable: la consagración. No basta con saber, ni basta con temer. El conocimiento sin consagración produce orgullo, y el temor sin consagración produce parálisis. La consagración es entregar todo lo que somos al Señor: pensamientos, decisiones, hábitos, afectos. No es perfeccionismo humano, sino rendición total al poder del Cordero. La Biblia declara: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. El triunfo final no será de los poderosos del mundo, sino de los que se lavaron en la sangre del Hijo de Dios y permanecieron fieles hasta la muerte. Este es el momento de tomar partido. Jesús lo dijo sin rodeos: el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. No hay terreno neutral en el conflicto final. Cada palabra, cada elección, cada lealtad revela de qué lado estamos. No se trata de identificar profecías en titulares de prensa, se trata de reconocer la voz del pastor y seguirlo donde quiera que vaya. El dragón no tolerará tibiezas, y el cordero tampoco. Quizás ahora mismo tu corazón late con fuerza. No ignores esa sensación. Puede ser el Espíritu Santo hablándote, recordándote que todavía hay tiempo, pero que ese tiempo es breve. Los dolores de parto se intensifican, las sombras se alargan, las naciones tiemblan, y en medio de todo esto, Cristo sigue tocando a la puerta y diciendo: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Por eso, quiero invitarte a un acto de fe y decisión. Escribe en los comentarios la frase: Señor, consagro mi vida a ti. Hazlo como testimonio público de que no te avergüenzas del Evangelio y de que eliges pertenecer al ejército del Cordero. Te pido también que te suscribas al canal, actives la campana y compartas este mensaje con alguien que necesita despertar. Tu acción puede ser el instrumento que Dios use para encender esperanza en otra alma. Recuerda esto con toda tu fuerza. El fin no es derrota, es victoria. No es tiniebla perpetua, es la irrupción de la luz eterna. No es la bestia quien tiene la última palabra, sino el Rey de Reyes que regresa en gloria. No es Jerusalén terrenal la que define nuestra esperanza, sino la nueva Jerusalén que descenderá del cielo como morada de los redimidos. Allí no habrá lágrimas, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Todo habrá pasado, y solo quedará la plenitud de la vida eterna con Cristo. Hasta ese día, nuestra misión es clara: velar, orar y consagrarnos. Ser fieles en lo poco, perseverar en lo oculto, proclamar la verdad sin temor. El mundo puede burlarse, los poderosos pueden amenazar, pero el desenlace ya está escrito. Cristo reina, y pronto todo ojo lo verá. La decisión no puede posponerse más. Hoy es el día de consagrarse, hoy es el día de velar, hoy es el día de prepararse.